Muy buenas noches, Pastor Francisco. Aquí estamos otra vez reunidos, como cada sábado, agradeciéndote, agradeciendo a la iglesia, agradeciendo a cada uno de los que en alguna parte del mundo nos ven en este horario de los sábados a las 8 de la noche, donde estamos hablando acerca de la escatología. Como ya sabemos, la escatología es la doctrina bíblica que estudia los acontecimientos finales, qué sucederá antes que Jesús venga por segunda vez a la tierra. Y lo que estamos pretendiendo con esta serie es que ustedes puedan tener claridad, que no se asusten con todas las cosas que están pasando. Vamos a ver qué es lo que realmente dice la Biblia con respecto a todos los acontecimientos que se narran allí, a todas las profecías, a todas las palabras de Jesús que nuestro Señor dijo ya cuando Él apareció por primera vez hace 2000 años en la tierra. Así que lo que pretendemos es que usted esté claro, que usted sepa, que no se deje mover de la fe, pero que sí crea que lo que la Biblia dice se cumple. Y siempre se ha cumplido, y lo que falta por cumplirse, se cumplirá. El mundo no se va a acabar mañana ni pasado mañana. Hay muchas cosas que faltan todavía. Jesús no dijo cuándo se acabaría el mundo, pero Él sí nos dejó indicios, señales acerca de los acontecimientos finales. Y esos indicios y esas señales es la que nosotros estamos estudiando todos estos sábados. Van a ser varios sábados, muchos sábados, pero nos gozamos para aprender juntos, para que juntos estemos en esta travesía, en esta caminata acerca de la escatología bíblica. La escatología bíblica es apasionante, es espectacular, es linda, es hermosa, porque nos da esos indicios que la mayoría de la gente no conoce. El mundo, con toda esta pandemia y toda esta problemática que está sucediendo, está asustado. Los que no conocen de Dios, los que no tienen una relación con el Padre a través de Jesucristo, están asustados. Pero Jesús dijo, no se asusten, no teman. Pero también dijo, no se dejen engañar. Y la idea que tenemos nosotros, y bueno, gracias al Pastor Francisco por permitirnos llegar hasta sus casas, es darles claridad para que no se dejen engañar. Darles claridad para que no se dejen atemorizar. Confíen. La Biblia está en los detalles y está clara con respecto a lo que está sucediendo. Así que vamos a la segunda parte de la primera enseñanza, que se llama las señales del fin. Y haciendo un breve recorderis de lo que enseñamos el sábado pasado, yo les dije básicamente que Jesús, cuando llegó a la tierra por primera vez en cuerpo, inauguró el tiempo del fin. También les dije que el tiempo del fin fue inaugurado en esa época y que tal vez como nosotros nos movemos en tiempos y espacios diferentes a los de Dios, decimos, bueno, pero hace 2000 años Jesús inauguró el tiempo del fin y todavía no ha llegado el final. Tranquilo, para Dios un día es como 1000 años. Así que no se preocupe. Lo importante es que usted sepa que las señales que dejan establecidas la Biblia para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se va a cumplir. Y es lo que pretendemos con esta serie, que usted tenga claro hacia dónde vamos y sobre todo las señales que el mundo está mostrando y va a seguir mostrando, para que usted esté seguro en que lo que usted ha creído en Jesús como Salvador personal de su vida es la verdad. Así que los invito. Vamos otra vez, vamos a la aventura, entremos de lleno. El sábado pasado dejé una pregunta en el aire. ¿Cómo fue destruido el templo y la ciudad? Hablamos un poco acerca de las profecías de Jesús en Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 21, que son paralelos. Hablan de lo mismo, pero son paralelos. Se complementan el uno con el otro. Así que hoy vamos a ver un poco de historia. Vamos a ver la historia contada por un señor llamado Flavio Josefo. Y les voy a contar un poquito de quién era Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Más adelante les contaré. Porque esto es historia que corrobora lo que la Biblia dijo. ¿Cómo fue destruido el templo y la ciudad? Porque ustedes se acuerdan que hablamos en Daniel capítulo 26, que decía que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo. Y eso fue lo que Jesús dijo en Mateo 24.
Aquí no va a quedar una piedra sobre una piedra que no sea derribada. Pues bien, vamos a ver que nos narra la Biblia, la historia con respecto a este acontecimiento poderoso que sucedió en el año 70 después de Cristo. ¿Cómo fue destruido el templo y la ciudad? Y aquí es donde vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con Daniel 9:26 otra vez. Voy a leer en la versión Reina Valera. Daniel 9:26. Dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Todo eso, después de las 62 semanas, nosotros más adelante yo les voy a contar la profecía de las 70 semanas que está en Daniel. Así que estas 62 semanas hace parte de esas. Pero no nos vamos a meter todavía con eso. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Bien, la pregunta aquí es: ¿qué dice la historia y qué dicen los testigos presenciales sobre estos acontecimientos que Daniel 500 años antes habló? Cuando estoy diciendo 500 años antes, me refiero a 500 años antes que Jesús hablara en Mateo 24, Daniel habló. Les recuerdo que el libro de Daniel, y está en Daniel capítulo 12, versículo 4, el libro de Daniel, por orden de Dios al profeta, estaba sellado. Nadie lo podía abrir. Solamente le estaba dada esa potestad al Hijo de Dios, al Mesías. Cuando Jesús llegó, que rompió el sello del libro de Daniel, inauguró con eso el tiempo del fin, porque es lo que dice Daniel 12:24. Bien, la pregunta entonces es: ¿qué fue lo que sucedió cuando complementamos a Daniel 9:26 con Jesús en Mateo 24? ¿Qué sucedió? Flavio Josefo, como les decía, fue un escriba que estaba al servicio de las tropas de Tito, narrando los hechos que estaban aconteciendo en ese instante. Dicen que Flavio Josefo nació en Jerusalén en el año 37 después de Cristo y murió alrededor del año 100 después de Cristo en Roma. Fue un historiador judío, fariseo, descendiente de una familia de sacerdotes bien preparado, hombre de acción, estadista y diplomático. Se dice en la historia que fue uno de los caudillos de la rebelión de los judíos contra los romanos. Entonces usted preguntará, ¿cómo termina este hombre después al servicio de los romanos? Eso lo vamos a ver. Fue apresado y fue trasladado a Roma, pero llegó a ser el favorito, el escritor favorito de la familia imperial. En Roma él escribió en griego sus obras más conocidas. Usted las puede consultar en internet para que se dé cuenta que yo no le estoy inventando nada. Él escribió La guerra de los judíos, Antigüedades judías, Autobiografía y Contra Apión. Usted puede buscar en internet esas obras y las va a encontrar. Josefo, Flavio Josefo, fue considerado un traidor a la causa judía y fue odiado por eso por los judíos. Su obra fue preservada tanto por los judíos como por los romanos. Así que lo que Flavio Josefo escribió es la realidad. Vamos a entrar en materia. Flavio Josefo narra lo siguiente: Tito dio órdenes de que no se diera muerte a nadie y de que no se incendiara ninguna de las casas. Prometió restaurar su propiedad a la gente, que por su objetivo era preservar la ciudad y el templo. Tito, deseoso de preservar a la ciudad, envió a Josefo a negociar con los judíos en su lengua nativa. Eso usted lo puede encontrar en Josefo, Obras Esenciales, en la página 354. Es de anotar aquí en esta lectura que Tito jamás quería destruir, y yo se los dije el sábado pasado, no quería destruir el templo. ¿Por qué razón Tito no quería destruir el templo? Bueno, porque los romanos le habían invertido mucho dinero en la reconstrucción de este templo. Por eso él decía, no lo vamos a dañar, no lo vamos a destruir. 2 de agosto del 70, sigue diciendo Flavio Josefo. A la mañana siguiente, noten la fecha, 2 de agosto del 70. A la mañana siguiente,
Tito ordenó que se apagara el fuego y que se hiciera un camino a las puertas para facilitar la entrada de las legiones. Ya exactamente la ciudad de Jerusalén estaba siendo tomada por las tropas de Tito. Ya las puertas se habían abierto y ya los judíos se habían rendido y Tito estaba ingresando a la ciudad. Luego llamó a sus generales para debatir la suerte que debía correr el templo. Algunos querían destruirlo en el acto porque sería siempre un foco de rebelión judía. Otros aconsejaron que si los judíos salían del templo donde estaban atrincherados, que fuera preservado, pero que si lo empleaban como fortaleza, lo quemaran con todo el mundo adentro. Tito declaró que sucediera lo que sucediera, una obra tan magnífica como el templo debía ser preservada, porque siempre sería un adorno del imperio. 3 de sus generales estuvieron de acuerdo con él y se levantó el consejo. Lo que Tito dijo fue: no me toquen el templo. Josefo, como testigo presencial, narra así cada acontecimiento y cada paso que se da. Él era un testigo ocular. Agosto 2, les acabo de leer. Les voy a leer una porción de septiembre del 70. Tito estaba descansando en su tienda cuando un mensajero se precipitó allí con noticias. Saltando tal como estaba, corrió al templo para apagar las llamas, pero había tal ruido y confusión que los soldados no podían o no querían oír las órdenes de su general, ni de obedecer a sus ademanes. Nadie podía detener la furia de las tropas y muchos fueron atropellados por sus camaradas en las entradas. Cayendo entre las ruinas llameantes, compartían la suerte de sus enemigos. En ese momento, cuando ya entraron a la ciudad, cuando ya invadieron las tropas a Jerusalén, ellos se dirigieron al templo, porque en el templo estaba la mayor parte de los rebeldes acantonados, allí metidos. Ellos decían: el templo ellos no lo van a tocar, los romanos, nosotros aquí nos vamos a preservar. Ya a estas alturas, las narraciones de Josefo se tornaron con un tinte dramático. Ya esto se había salido completamente de madre. Finalmente, el pueblo de un príncipe empezó la destrucción tal y como lo había profetizado 500 años atrás Daniel. Noten algo muy importante. Tito nunca quiso ni quería destruir el templo, pero el odio desenfrenado de los soldados, como narra Josefo, los empujó de tal manera a la situación que en un momento dado ya nadie pudo hacer nada. Sigue narrando Tito: enloquecidos de ira y pretendiendo no oír las órdenes de su general, los soldados seguían corriendo, lanzando sus antorchas dentro del santuario. Los rebeldes eran ahora impotentes y no hicieron ningún intento para defenderse, porque por todos lados había degollina y huida, siendo los no combatientes las principales víctimas de la matanza. Alrededor del altar había montones de cadáveres, mientras que arroyos de sangre corrían por las escalinatas del santuario. Se salió de madre todo. Ya nadie pudo hacer nada para impedir que las tropas ingresaran. Recuerden que la profecía de Daniel habla de la abominación desoladora, que fue lo que dijo Jesús en Mateo 24. Cuando veáis, en Lucas 21, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, y Mateo 24 dice que cuando vean en el templo la abominación, eso el sábado pasado lo llegamos a la conclusión, no es una estatua que va a ser puesta en un futuro templo que va a ser construido. La abominación desoladora era un ejército que iba a llegar con un príncipe, y es lo que se está narrando aquí por Flavio Josefo, y es lo que dice Daniel: el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo. ¿Qué más sigue diciendo Flavio Josefo? Al ver César que no podía refrenar la furia de sus soldados, él y sus generales entraron al edificio y contemplaron el lugar santo del santuario. Ningún gentil, como se los dije el sábado pasado, podía ingresar a ese lugar. Era asesinado si entraba, y era considerado una blasfemia para los judíos.
Todos contemplaron todos los esplendores que contenía, por cuanto las llamas no habían llegado aún al interior, sino que estaban todavía consumiendo las cámaras que rodeaban el templo. Tito hizo un último esfuerzo por salvarlo. Noten, no quería destruirlo. Precipitándose fuera, ordenó a sus tropas que apagaran el fuego, mandando a uno de sus centuriones que diera muerte a garrotazos a quien desobedeciera sus órdenes. Pero el respeto hacia su general y el temor al castigo habían quedado desbordados por su odio desenfrenado contra los judíos y por la esperanza del botín. En esa época los soldados romanos no tenían un salario. Ellos simplemente ganaban de los botines que iban conquistando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Los judíos, dicho sea de paso, habían sido un foco de insurrección contra el imperio romano. Era un pueblo guerrillero. Eso causó la destrucción de la ciudad y el templo. Los soldados romanos tenían un odio fundadísimo dentro de su corazón en contra de los judíos, porque les habían causado siempre malestar. Tal y como lo dice el profeta Daniel, la profecía se cumplió. El templo y la ciudad fueron arrasados. Flavio Josefo continúa narrando así el acontecimiento. Viendo que todo lo que les rodeaba estaba hecho de oro, supusieron que el interior contendría inmensos tesoros. Y cuando Tito corrió fuera para frenar a sus tropas, uno de los que habían entrado con él echó un ascua a los goznes de la puerta del templo interior, y las llamas prendieron en el interior. César y sus generales se retiraron, y así contra sus deseos, fue quemado el templo. Tal como Jesús lo dijo, así sucedió. Cada advertencia de Jesús se cumplió al pie de la letra en referencia a la destrucción del templo y la ciudad. Esto lo escribió Flavio Josefo, que fue un testigo presencial. Repito, él era el escritor de todo lo que sucedía con las tropas romanas. Y esta historia y la Biblia corroboran lo que se dice siempre de las profecías. Esto sucedió efectivamente a final del año 70, en septiembre del año 70, cuando ya Vespasiano, el papá de Tito, era emperador romano. Por eso Flavio Josefo se refiere a él como César, simplemente porque era un príncipe, era el hijo del César Vespasiano. Pregunta: ¿cuáles fueron las advertencias de Jesús? Pero Jesús le dijo muchas cosas a sus discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos y a sus seguidores varias advertencias, muchas, en relación a la destrucción del templo y la ciudad propiamente dicho. ¿Qué advirtió Jesús? Mateo capítulo 24, versículo 16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en los campos no entren en ella. Bien, ustedes me preguntarán ahora, y con justa razón, ¿cómo hace una persona para huir de una ciudad rodeada? ¿Cómo puede hacer una persona? ¿Cómo se puede cumplir esta advertencia que Jesús le hizo a sus discípulos y a sus seguidores? Debe haber alguna manera, y de alguna manera ellos escaparon. Pues vamos a ver qué dice la historia y cómo ellos escaparon de una ciudad rodeada. Dice Flavio Josefo: en el año 65 después de Cristo, noten, 65, 5 años antes, el procurador más malo de César, Floro, tomó posesión de Judea. Este hombre hizo cosas que provocaron a los judíos a rebelarse de una forma violenta. Y fue una rebelión tan grande que él solo no pudo controlarla. Por consiguiente, vino otro hombre a tomar su lugar llamado Cestio Gallo. Él dirigió sus ejércitos a Palestina, donde logró capturar algunos pueblos
y siguió avanzando hacia Jerusalén. Después de acampar por 3 días cerca de la ciudad, comenzó a atacarla. Notemos bien, esto es bien importante que lo comprendamos. Año 65 había comenzado el asedio sobre Jerusalén para destruirla. Por 5 años se había llevado a cabo esta lucha encarnizada. Los romanos tratando de destruir la ciudad y los judíos defendiéndola con todas sus fuerzas. Es importante que la destrucción no sucediera antes del año 70 y usted lo va a comprender por qué. Ya que la profecía tiene una exactitud admirable. La profecía es admirable y exacta. Tenía que ser en el año 70 para que esa profecía dada por el profeta Daniel fuera exacta. Y usted me va a comprender más adelante por qué, cuando estemos explicando acerca de la profecía de las 70 semanas.